Querido Alexis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Pues estupendamente, aquí veo que tenemos invitados especiales hoy en el estudio que nos acompañan y que tengo ganas de conocer un poquito mejor. Pues sí, Javi, pero como siempre te decimos, antes queremos saludar también a quienes nos visitan en nuestra página de Facebook, Instituto Alma y Mente, que voy a saludar ya porque estamos ahí en directo, no sé si me estáis viendo, amigos. Y recordar también que a todos los que os gustan los temas de desarrollo personal y profesional, pues tenemos un canal en YouTube, un podcast en iVoox, donde podéis buscar Instituto Alma y Mente y vais a encontrar temas tan interesantes que ya tenemos muchos ahí subidos como el que vamos a tratar hoy. Muy bien, pues muy interesante. Pues mira, Javi, hoy tenemos una invitada muy especial que me gusta especialmente cuando vienen invitados por un tema, porque sabes que nosotros aquí a veces hablamos de conceptos que pueden parecer como muy teóricos, ¿no? Ujú. A veces hablamos de, yo qué sé, por ejemplo, recuerdo que un día hablamos del Ikigai, ¿recuerdas? Hombre, no me acuerdo, todavía intento yo mantener armonía en las cosas que hago, ¿sí? Claro, entonces hablamos de Ikigai, hablamos de a veces de emprendimiento, hablamos de desarrollo personal, hablamos de que uno tiene que ser feliz con lo que hace, pero a veces parece que se queda como en un plano muy teórico, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, pero eso luego Ujú. llevarlo a la práctica es muy complicado, es muy difícil y demás, ¿no? Entonces por eso me gusta de vez en cuando traer invitados, traer a personas que esos conceptos que hablamos muchas veces eh, son capaces de llevarlos a cabo en su vida, ¿no? Y son ejemplos claros pues de muchos de estos conceptos y que hay personas que realmente lo llevan a cabo y con éxito. Entonces, hoy traemos a una invitada que está en este momento pues lanzando un proyecto muy interesante que ahora nos va a hablar de él, relacionado con todo esto del propósito de vida, la conciencia en lo que hacemos, la búsqueda de la felicidad a través de lo que hacemos y muy en particularmente, pues para aquellos que se dedican al mundo de la educación, docentes y demás, y yo creo que va a ser muy, muy inspirador y muy interesante. Nuestra invitada tiene 20 años de experiencia como docente, desempeñando su papel como profesora en universidades españolas y norteamericanas. Además ha trabajado como investigadora y como mentora educativa. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y sus estudios de doctorado y másteres han girado en torno a la educación afectiva y la educación para el desarrollo, lo que le ha llevado a trabajar en diferentes países del mundo. Y nos viene a presentar hoy su proyecto, que ya veréis que es muy interesante. Tenemos hoy con nosotros a Elizabeth Miras. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Es Miras o Miras? Miras. Miras, Elizabeth Miras. Pues, Elizabeth, bienvenida a esta sección del Instituto de mi Mente, que esperemos que te lo pases magníficamente bien. Seguro, y además muy agradecida porque para mí es un regalo estar aquí. Eh, Elizabeth, estamos hablando de vocación, de Ikigai, que para el que le interese este término japonés, tenemos todo un capítulo en nuestro podcast que hablamos precisamente en este estudio de lo que era el Ikigai, pero más o menos, para hacer un resumen para aquellos que nos están escuchando, hablamos de que el Ikigai es encontrar nuestro propósito en la vida, es decir, aquello que nos hace ser únicos, que nos hace ser especiales y desarrollar eso como una vocación. Entonces me imagino que tú como docente, eh, si estás alineada, digamos, con eso, hubo un momento en tu vida que encontraste esa vocación. ¿Cuándo te das cuenta de ese propósito de vida tuyo dentro de lo que es la docencia? Bueno, es muy curioso que hables de Ikigai porque para mí fue un concepto conocido hace poco del sistema Hanasaki, del que yo también hablo en mi blog en Edintra. Y yo empecé a encontrar mi propósito, pues te puedo decir que antes de saber escribir incluso. Yo fui docente ya cuando jugaba con mis muñecos en casa. O sea, para mí el Ikigai ha sido muy, muy temprano, ¿no? Y gracias a eso he podido encontrar un desarrollo profesional muy,
muy afín a mí desde muy jovencita. O sea, que tú te montabas en clase, o sea, tú te montabas la clase en tu casa, ¿no? En la terraza de mi abuela. Con los muñecos los ponías allí y los ponías a todos firmes, ¿no? Con mis Nancy, ahí. Todos mis ositos, sí señor. Vale, y eso, digamos, ¿lo tienes claro desde el principio o hay algún momento de conflicto con otros, no sé, muchas veces en la adolescencia, ¿no? Uno tiene claro lo que quiere, pero aparecen por ahí otras ideas o otras opiniones de personas que nos rodean o amigos o... No, siempre lo tuviste muy claro que Mira, tu Alexis, campo iba a ser la docencia, ¿no? nítido porque yo entraba en el colegio y a mí me interesaba más en cómo se daba una clase que en aprender el contenido de la clase en sí. Yo era admiración lo que sentía por mis profesores, no por todos ellos, claro, pero sí que es verdad que para mí siempre han sido un referente clave a la hora de ir al colegio, ¿no? Es decir, quiero ir a ver cómo dan clase. O sea, es muy curioso, ¿no? Cuando se encuentra el Ikigai tan pronto, ese propósito de vida, y te puedes empezar a alinear con él desde muy jovencito, ¿no? Es que además el tema de los profesores es muy importante, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo era... Yo siempre tenía muy claro que lo mío era la ciencia. Y gracias a dos profesores que estaban súper quemados en la época mía del instituto, me hicieron odiar las ciencias, pero era porque ellos estaban amargados. De hecho, se dieron varias veces de baja digamos, por un estar quemado, básicamente. Eso hizo que yo me replanteara mi vida y dejara las ciencias a un lado y fue por unos profesores. Es decir, que si esos profesores a lo mejor hubieran sido otros, pues a lo mejor no estaría yo aquí, estaría ahora, no sé, de ingeniero en la NASA o... Por ejemplo. No estaría mal tampoco, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que la NASA se ha perdido gracias a estos dos profesores un portento. Y Elizabeth, hablas mucho en tus artículos y demás que todo lo que tú haces, digamos, le das un nombre que igual nos suena un poco raro, que es docencia consciente. Sí. ¿Qué es eso de la docencia consciente? ¿A qué te refieres? Interesante. Lo primero es la palabra conciencia, ¿no? Que es lo que me estás preguntando. Y yo creo que la conciencia es primero pararse. Estamos acostumbrados a estar siempre corriendo, nos faltan horas en el día. Tú que hablabas aquella en otro de los programas del tiempo, muy, muy interesante también, Alexis. Y lo primero es pararse y ampliar. En eso consiste la conciencia. Ampliar la mirada y poner foco y luz en aquello que no vemos cuando no nos paramos y no rompemos esas estructuras o creencias que ya venimos acumulando en toda nuestra trayectoria vital, estructuras y creencias ya sean del ámbito educativo, del ámbito cultural, del ámbito social, etcétera, y que como vamos a prisa y corriendo no nos paramos a discernir qué es lo que realmente vale y qué es lo que realmente no vale de esa trayectoria. Que no digo que haya que eliminarlo todo, sino pararse y ver, bueno, voy a tomar conciencia. Pero no hablo de la conciencia como esa dualidad del bien y del mal, ¿no? Hablo de la conciencia, como decía Rosana Abril, es como poner foco y luz en aquello que sin eso no vemos. Y es esa idea de apertura y de expansión que nos invita realmente a conectarnos con esa mirada ampliada. Tú me preguntabas por la docencia consciente, y yo lo que digo es que un profesor consciente, un docente consciente, lo primero que tiene que estar es conectado con su propósito. Es ese docente que vibra, ese docente que le encanta lo que hace y que le apasiona. Y tú hablabas del burnout, y lo hay, pero tenemos que recuperar, porque si tú realmente tienes esa docencia vocacional, eso hay que recuperarlo, ¿no? Entonces ese docente consciente es ese docente curioso, ese docente innovador, el creativo. Yo para mí, realmente, si tuviera que poner una palabra o un calificativo, yo le diría que es el docente atrevido. Ese que incorpora su docencia, que no se queda solamente con la didáctica y la metodología, sino que dice, espera, ¿qué puedo coger yo de otras disciplinas? ¿Qué puedo yo coger de la neurociencia? ¿Qué puedo yo coger de las leyes sistémicas? ¿Qué puedo yo coger del mindfulness que ahora tanto se ha puesto de moda en las aulas y que está muy bien? ¿O qué puedo yo coger de la inteligencia emocional o de la PNL, ¿no? De la programación neurolingüística? Es decir, es ese docente no conformista con lo que hemos estado aprendiendo o estructurados, ¿no? Durante años.
Bueno, has hablado del tema de la creatividad, que eso también es algo muy importante dentro de la docencia y cada uno, digamos, también puede desarrollar ahí su propósito de vida. Quiero decir que no, no automatizar o no ser una víctima del sistema educativo, ¿no? Hay Claro. muchos profesores que entran como en un... cuando hablamos también de docentes, hablamos un poco de todo tipo de docentes, es decir, tanto de universidad como Todo, todo. de niños más pequeños. Ujú. Muchos entran como en un sistema que se ven arrastrados, como que se automatizan, como que se sienten que ellos no pueden tomar iniciativas por ellos mismos, ¿no? Entonces, digamos que se queman antes de... Pero, de hecho, vemos en la actualidad muchas iniciativas de muchos docentes que empiezan a hacer poco a poco en sus aulas con sus alumnos cosas diferentes y que luego, en verdad, se ven los resultados y que son útiles, ¿no? ¿Cómo llegas a estas conclusiones? Es decir, cómo, cómo descubres esta necesidad de que el profesor tiene que desarrollarse, que la enseñanza tiene que formar parte de algo más integral? Pues yo es que tengo una misión. Mi Ikigai o mi misión en la vida es la de transmitir y demostrar que de verdad se puede vivir con plenitud y armonía en las clases, en las aulas. ¿Y dónde está el foco? Pues el foco está en crear en las aulas otro sentir, simplemente. Es que es muy fácil. Es crear otro sentir, es soltar y es divertirse. Es que estamos como encorsetados, tensos, ¿no? Ante ciertas circunstancias de la vida y no nos dejamos fluir. Entonces, ¿cómo llego yo a esto? Pues llego a través de todas mis formaciones del profesorado que me trasladan en todas mis mentorías, me trasladan sus inquietudes, ese quemazón, ese burnout, ¿no? Ese rechazo a su vocación. Y lo que yo intento cuando hablo con ellos es hacer esa alquimia, ¿no? Tú que sabes de magia, es esa alquimia entre sus talentos propios, que es lo que yo intento sacar del profesorado, esas habilidades blandas, esos talentos que ya traemos, esa visión de la educación que tienen y en la que creen, pero hay que darle ese tic, ¿no? A ese botón, y ese servicio de la docencia, tanto profesional como personal, con el que ya han nacido, ¿no? Eh, mm, claro, esto hay una cosa que asusta mucho porque una cosa es el profesor, digamos, que está empezando, Uh-huh. que quizá le puede ser más fácil empezar directamente, digamos, entre comillas, bien, ¿no? Uh-huh. Pero luego está el profesor que ya lleva un tiempo haciendo las cosas de una determinada manera y que tiene que cambiar. Y si Claro. hay una cosa a la que nos cuesta enfrentarnos es al cambio, ¿no? ¿Cuáles piensas que son los cambios importantes que hay que hacer en las aulas y entre profesores, alumnos? Y no sé si en algunas ocasiones también entre familiares de alumnos. Totalmente, totalmente. Porque, no sé, ¿no? A veces también las familias, sobre todo hablo, a lo mejor no de universitarios, pero sí de chavales más jóvenes que me imagino que también, como una madre o un padre vea que su niño en clase, el profesor está haciendo cosas demasiado locas, ¿no? De esto además hay muchas películas del profesor que monta una banda de rock o de que monta una obra de teatro y los padres se le echan encima, ¿no? Sí. Pero bueno, hablamos de muchos factores, ¿no? Estamos la familia, el propio alumno, la propia actitud del profesor, el propio sistema que te puede permitir o no permitir, las jerarquías que puede haber en los diferentes centros de enseñanza, ¿no? ¿Qué cambios debería haber importantes para que todo esto se pueda llevar a cabo? Muy interesante la pregunta, porque esto nos llevaría como 4 programas más. Pero sí que es cierto, yo quiero empezar por una idea primero muy general, muy abierta, y después quiero aterrizar en, como tú bien has dicho, alumnos y profesores, ¿no? Hemos pasado por 2 años complicados y los profesores han sido víctimas de todo esto porque han tenido que pasar de un contexto muy amigable para ellos, muy cómodo, que era el presencial, a de repente esa virtualidad, esa falta de herramientas, es lo que tú decías, ¿no? Profesorado de 25, 30 años en las aulas que de repente se ven desconectados tanto de las aulas como de sus alumnos sin saber qué hacer.
De ahí nace Exdintra, por eso monté en un principio un proyecto dedicado a la tecnología, porque sentía que tenía que ayudar de alguna manera a este profesorado, ¿no? Y como yo me he dedicado tantísimos años a la enseñanza a distancia y me sentía cómoda, sabía que tenía herramientas para eso. Pues de ahí Exdintra se da cuenta de que no es suficiente, que estos profesores de los que habla necesitan otro tipo de acompañamiento. Y ese acompañamiento va más allá de un recurso, de una pizarra PDI, de una plataforma virtual, va mucho más allá. Y es el sentir del profesor, ¿no? Profesores totalmente frustrados, desconectados con su vocación inicial, no saben dónde está, con un desequilibrio brutal en sus aulas y que no están entendiendo dónde posicionarse, ¿no? De ahí Exdintra da un salto y se va a donde estamos ahora, que es esa transformación del docente consciente y ayuda, acompaña, direcciona todo esto, ¿no?, que estoy diciendo. ¿Qué es lo que me cuentan los profesores, ¿no? Venga, voy a hacer los cambios, me tengo que conectar, me tengo que vincular a mis alumnos, a mi contexto de aula. Pues mira, aquí hay varios grupos de profesores con los que yo me encuentro. Por un lado, son los profesores que no quieren salir de su zona de confort, están cómodos, pese a estar quemados, rechazan su vocación, pero están cómodos. Yo perdona que te interrumpa. Uno de estos profesores que yo tenía en mi época de instituto, que era en concreto el profesor de matemáticas, yo recuerdo, hablo por esto de que habla de la zona de confort, yo tenía un profesor que recuerdo que llegaba con unos apuntes amarillos que estaban carcomidos por los bordes, cogidos con 2 gomas elásticas que les tenía hecho nudos, y yo creo que ese hombre no había cambiado esos apuntes en toda su vida. O sea, el tipo estaba a punto de jubilarse, tenía 60 años, y él iba con esos apuntes que parecían los pergaminos de Indiana Jones, ¿no? Y los desplegaba así con mucho cuidado, y yo decía, joder, este hombre no podría pasar eso a... ¿No? Era como, oye, estos son mis apuntes, esta es mi manera de dar la clase, y así va a ser hasta que... Ese no había actualizado las fuentes, ¿no? Ese no había actualizado nada, ¿no? Entonces me imagino que en muchos profesores, una vez que empiezan a hacer las cosas de una determinada manera, o que se les inculca una determinada manera de hacer las cosas, para algunos, a lo mejor para otros no, pero para algunos debe ser muy complicado el realizar esos cambios, ¿no? Bueno, es complicado o no quieren, simplemente lo que hablamos antes del atrevimiento. Tienen una edad, tienen un puesto fijo, ellos lo que hacen, y hablo de un grupo, no estoy hablando de una generalidad, ¿no? Es queman horas, van al instituto, al centro, a la universidad, me da igual, a una empresa, queman horas. Esta es mi hora de docencia, la quemo, me voy, al final de mes tengo mi sueldo y no me complico y ya está, ¿no? Eso es un tipo, un grupo, ¿no? Que no es el perfil, ¿no?, del profesor docente, evidentemente. Después hay otro tipo de grupo de profesores que son los que están inmersos en la queja, ¿no? Es el bucle queja de, bueno, es que la educación, el sistema educativo es un tótem, esto es imposible, porque va a ser inamovible, mucho trabajo, ¿no? Y bueno, y lo que no nos damos cuenta es que las cosas se hacen con esa gota a gota. No hay que mover el tótem, es una cuestión de gotas, ¿no? Hasta que ya encontramos que el vaso se llena. Y después están los que sí ven, y en eso en grupo yo me identifico, los que ven el cambio como una gran oportunidad. A mí me encantan los cambios, yo soy una fan de los cambios y me divierten además los cambios, ¿no? Entonces es una forma de salir de la zona de confort, y empezar a generar esa transformación en las aulas. Fíjate, yo no sé, ¿conoces a Gren Braden? ¿Te acuerdas de la docuserie de Eslabones Perdidos? Sí. ¿Vale? Sí. Pues esa docuserie de Eslabones Perdidos que habla de la docencia consciente, yo recuerdo que Gren Braden, que a mí me impactó, de hecho ha sido un punto de inflexión en mi docencia, decía que la educación es la llave para resolver todos los problemas que podríamos tener en nuestra vida. Es muy potente, ¿no? Entonces, o somos conscientes de que eso es así, y como docente nos implicamos en esa frase, date cuenta el valor que cobra el docente ahora, ¿no? En esa frase. Es una gran responsabilidad. Y además, y ahora mismo estamos viviendo, por la actualidad que tenemos educativa
pues al menos estamos viviendo una semana muy convulsiva Sí, sí. con esto de que los alumnos pueden suspender y pasar de curso Sí, y hay ahí un conflicto grande, ¿no? Porque digamos que hay como unos cambios muy revolucionarios, pero no sé primero, por un lado, si todo el sistema está preparado para asumir esos cambios, si esos cambios son realmente favorecen, no sé, favorecen la curiosidad y el estudio del alumno, o lo que está favoreciendo es la dejadez del alumno y del profesorado. En fin, que me refiero que ahora mismo estamos viviendo un momento muy convulsivo sí, sí, sí. a nivel de, pues eso, de tanto de enseñanza como de métodos de enseñanza, incluso de contenidos, ¿no? Entonces, Pero mira, aquí, y hablas de la LOMLE, ¿no? Aquí hay dos perspectivas. Yo o me quedo y valoro la LOMLE para bien o para mal, ¿vale? Y me quedo en esa posición de debate, o tomo acción, ¿vale? La LOMLE está ahí, y será la LOMLE, la LONCE, la LOE, me da igual como lo llamen, ¿no? Pero eso está ahí, y eso viene de un sistema superior. Yo como docente a pie de aula puedo o quedarme debatiendo, ¿no? O decir, vale, esto está ahí, ¿qué puedo cambiar yo en mi aula? Ahí está mi docencia consciente, a esos cambios, a esos microcambios es a los que yo me refería antes. Pues mira, lo primero, vamos a quedarnos con la LOMLE, ¿vale? Estamos aquí debatiendo, yo voy a dejar de debatir, voy a crear acción. ¿Qué puedo hacer yo para que todo lo que esté fuera vaya a mi favor? Lo primero, pasamos de una motivación extrínseca basada en aprobado suspenso, porque si no lo sabes, ¿qué tal? Vamos a activar la motivación intrínseca de los alumnos. Vamos a hacer que un clic en ese botón, como tú decías antes, de la curiosidad. Si nos lo está diciendo Mora cuando habla de neurociencias, si eso ya está estudiado. Vamos a activarlo. Profesor, ¿vale? Más centrado en el alumno. Este nuevo sistema educativo nos está abriendo las puertas a tomar decisiones en los equipos docentes. ¿Cómo? Mucho más enfocados al estudiante. Vamos a enfocarnos al alumno. Vamos a olvidarnos de si pasa, si no pasa, si integra, si no integra. Vamos a enfocarnos en los alumnos y vamos a crear un vínculo más intenso con ellos, ¿no? Es lo que nos está facilitando, porque ahora el alumno, en algunos casos, no en todos, en algunos casos, pasará o no de curso valorándolo un claustro. Pero, ¿conoce ese claustro quién es Pepito Rodríguez? Y su evolución, pues vamos a aprovechar esa oportunidad para conocer más a nuestros estudiantes, ¿no? Tendremos mejores argumentos para eso. Y después, consideremos que se nos abre una oportunidad para encontrar ese elemento. ¿Tú te acuerdas de Ken Robinson? Sí. Ya, El elemento. el elemento, ¿no? Un buen Ese libro que elemento- también recomiendo. Un día hablaremos también en este programa de ese libro porque es muy interesante. Y sí, sí. Y Ken Robinson nos hablaba de ese elemento y de las aulas creativas. Pues vamos a aprovechar esta oportunidad para, en vez de meter a saco el contenido para que aprueben, vamos a generar esa curiosidad. Vamos a crear aulas creativas, que por cierto, ya que aprovecho la oportunidad para que leas en el blog un artículo que tengo especialmente sobre eso, ¿no? La educación que anula el talento, ignora la creatividad. Entonces vamos a tomar conciencia y vamos a inyectar esa responsabilidad, no responsabilidad malentendida como obligatoriedad, sino una responsabilidad bien gestionada, ¿no? Del alumno, ¿no? Esa responsabilidad como compromiso del estudiante. Y vamos a generar vamos a pasar del alumno consumidor de contenido al alumno prosumidor. Vamos a delegar y vamos a convertirnos en esta docencia consciente, vamos a convertirnos en esos guías, en esos facilitadores y en esos acompañantes del proceso, ¿no? Y a mí ya que no me vengan más profesores diciéndome que tienen una ratio de 30 alumnos, que no dan para más, porque a mí ya lo de los números ya como que no. Claro, porque tú piensas que cuando tú esto se lo ofreces a los profesores, que en definitiva es el proyecto que estás llevando a cabo, el ofrecerle a los profesores pues otra visión de su trabajo, de su docencia, ¿cómo los ves? O sea, ¿tú los ves dispuestos, los ves con ganas? ¿Hay de todo? Hay de todo, hay de todo. Los profesores que son vocacionales y que, como yo decía, vibran con lo que hacen y lo dan todo,
A estos profesores no les importa. Mira, perdóname que te interrumpa, yo que como sabéis me gusta hacer magia y eso, yo trabajo mucho en colegios. Bueno, pues en casi todos los colegios, bueno, yo creo que casi el 100%, cuando yo llego, noto que en todos hay un profesor un poco flipado, Sí, sí. El guay. pero que es el bueno, ¿no? Claro. Y es el que quiere que se hagan actividades, el que cuando hay una excursión va con los niños, el que te prepara el aula para que todo esté bien, para que cuando tú llegues a hacerle magia a los niños esté bien, el que se ha preocupado de llamarte, el que quiere buscar actividades innovadoras con los niños. Y luego hay un grupito que son los que están en la sala de profesores ahí con cara muy seria tomando café y que hay una excursión, yo no voy, que no sé qué, oye, hay una actividad, oye, yo ahí mejor no me meto, ¿para qué vamos a mover esto? ¿Para qué vamos a cambiar ese aula? Es como que se ve que a veces está como muy polarizado, ¿no? O sea, se ve el que sí y se ve el que no, ¿no? Entonces, Yo les pongo nombre, ¿eh? Yo les pongo nombre. Unos son los conectados y otros son los desconectados, ¿no? Y es claro, son grupos muy, muy evidentes de conectados y vinculados con los que ya no... sí, que bueno, que quizá también es interesante la tarea también de al que está desconectado, porque muchas veces, a ver, motivar al motivado como que es fácil. Es O sea, fácil, es fácil. si das con una persona que está totalmente abierta a otro tipo de enseñanza, pues va a ser fácil conectar. Pero yo me imagino que también es un trabajo bonito cuando una persona que a lo mejor se ha desconectado hace tiempo y se es capaz de encender una chispa que haga bueno, que esa oscuridad se vaya iluminando y se vaya transformando a pesar de que el paso del tiempo le haya quemado, ¿no? Claro, de hecho nosotros tenemos en el TINTRA un programa de mentorización, se llama ICTM Focus on You, donde yo mentorizo junto con una coach educativa norteamericana, mentorizo a profesores precisamente en esta situación. O sea, tengo de todo tipo, ¿no? El motivado que quiere direccionar, ¿no? O ver dónde llevar esa motivación a buen puerto, y está el desmotivado que necesita reencontrarse con su docencia, ¿no? Pero sí que es verdad que todo lo que intentan es, al fin y al cabo, crear aulas felices y brillantes. Y yo realmente creo que se puede, es que se puede. De hecho, los profesores que terminan la mentorización, siempre cuando me graban sus clases, dicen, es que realmente los alumnos crean aulas inteligentes, solo hay que confiar en ellos. Entonces hemos perdido esa confianza también en los alumnos. Y lo que hacemos es machacarlos y decir lo tal que son, lo cual que son, pero no les estamos dando oportunidades. Y lo más duro de todo esto es que no nos estamos enfocando en sus talentos. Mira, recuerdo a Deepak Chopra, que también me marcó un antes y un después en mi vida profesional y personal, que decía que él estaba, con sus hijos, que él estaba más obsesionado y más preocupado en observar cuál era el talento de sus hijos desde que nacían, que en lo que aprendían. Porque cuando ya encontraban su talento, él sabía cómo direccionarlos, ¿no? Y les ayudaba en ese acompañamiento. Claro, porque al final esto es una cadena, ¿no? Es decir, se trata de crear un profesor consciente para crear un alumno consciente eso que en el futuro sea un trabajador consciente bien. en lo que haga, ¿no? Porque, claro, sí, uno puede estar muy, muy motivado tal, pero la idea es que lo que hablamos antes, ¿no? Que haya una cadena y que uno alumbre a los demás, pero para que los demás luego alumbren más, ¿no? Claro, son las leyes sistémicas. Es decir, yo no entiendo un docente que vaya muy bien en su clase y que después en su vida personal, familiar, social, profesional, todo, se desconecte. O sea, es que todos los sistemas están interconectados. Por eso nosotros trabajamos siempre desde el desarrollo personal, pero no solamente las mentorizaciones y en el coaching, sino también en el máster, ¿no? que impartimos. Se llama Neuroeducación, Desarrollo Personal y Educación Positiva. Es que no es clave. Sergio Fernández además lo dice mucho, ¿no? No hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Es que es como el viaje del héroe. Nosotros lo que hacemos es focalizar en el viaje del héroe, sacar tus fortalezas como héroe, como heroína, y cuando tú ya tienes tus fortalezas fuera,
Ahora ya iniciamos, ¿no? Otro tipo de viaje basándonos en esa fortaleza. Y es que es fundamental. Eric Rolf hablaba de que era un gran amigo tuyo, ¿no, Alessio? Sí. Afortunadamente, sí. Un gran maestro y bueno, él hablaba mucho de eso, ¿no? De la importancia de tener un mentor, de tener una guía, de tener una persona que te acompaña, pues para en todos los sectores. Aparte, esto es algo como muy... Nosotros hemos hablado aquí en el programa, hoy vamos a aterrizar en el tema de la docencia, pero hemos hablado en otros programas de la importancia de tener un mentor, sea cual sea el campo al que nos dediquemos, ¿no? Ujú. Y es curioso porque nosotros aquí en España, tú has hablado de que has trabajado mucho con norteamericanos y Ujú, demás. sí. Allí lo del mentor es como algo muy... O sea, casi todo el mundo tiene un mentor. Sí, Es decir, sí. que todo el mundo se busca a alguien que lo tutoriza, ¿no? O que le acompaña a lo largo de su vida, Ujú. dándole experiencia. Pero aquí en España lo del mentor es como que algo... lo comentábamos el día que hablamos de los mentores, ¿no? Que se ve como algo para gente de una élite social o de gente, no sé, abogados de prestigio, ¿no? Que tienen un mentor, pero en otro tipo de profesiones que nos pueden parecer como, entre comillas, más sencillas o más... o no tan así de prestigio, tal, es como que la figura de un mentor se ve como muy descabellada y precisamente es lo que tú ofreces, ¿no? Un servicio de mentorización para docentes, ¿no? Para acompañarles en este camino, ¿no? Claro, date cuenta que contar con un mentor aumenta las probabilidades de éxito, pero reduce también los fracasos y las frustraciones, ¿no? Es una forma también de conseguir de manera rápida objetivos. Y yo no entiendo este proyecto sin esta integración, ¿no? Del mentor. La, realmente nosotros lo que trabajamos con nuestros profesores es a direccionar, tanto desde el coaching, ¿no? Que el coaching lo que intenta es conseguir resultados a través de objetivos, como de la mentorización, que es el vínculo que yo tengo con mi mentí, ¿no? Es enseñar a nuestros alumnos a crecer de dentro hacia afuera y de una manera amorosa y positiva, que se nos olvida, que estamos ya en esta jungla y que se nos pierde la esencia, ¿no? Es volver a recuperar esa esencia de la vida, ese evolucionar a un nivel de conciencia un poquito mayor, ¿no? Y yo he hablado de lo de Eric Rolf, que te sacaba la conversación, por el tema de la abundancia. Necesitamos creer más, no solamente la abundancia como riqueza, entendida como riqueza. La abundancia, decía Eric Rolf, que no se trata solo de dinero, que se trata de ser libre y de tener libertad para actuar y para moverse, y para ser generoso y sentir dándole valor a las cosas y a las oportunidades de la vida. Entonces, esa docencia consciente es sentir que tienes una oportunidad para cambiar cosas. Es sentir que tú también puedes dejar una huella. Y esa huella está en tu aula. Y es aquí donde nosotros trabajamos en las mentorizaciones y en el máster el concepto de aula. El concepto de aula va más allá del espacio físico y del espacio de 30 alumnos que hay que reeducar, ¿no? Como dicen muchos profesores míos. Es que el aula tiene otra dimensión. Y es que hay que trabajarla desde otra dimensión. Y eso es lo que nosotros intentamos llevar a nuestro programa. A todos los que les interese este tema, pues Elizabeth tiene en su página web un montón de artículos en su blog donde habla de este tema, ¿no? De la transformación hacia a una docencia consciente, a estar alineado con el propósito de vida. Pero claro, muchas veces para que un profesor tome la acción de buscar pues un mentor tiene también que ser consciente de si lo está haciendo bien o no. Es decir, ¿cómo sabe un profesor que está alineado con su misión, que lo está haciendo bien o que no? Porque no sé si a veces uno no se da cuenta de que no está ahí. Eso está en la respuesta de sus alumnos. Esos son los resultados. Eso es lo que tú decías antes. Es el ser un referente dentro del aula para tus estudiantes. Es que tus estudiantes quieren estar contigo. Es que están deseando de que empiece la clase de historia, la clase de lo que sea, de economía en la universidad, la clase de lengua, me da igual. Es que cuando tú interaccionas con tus alumnos y vives el proceso con ellos, esa energía se contagia. Date cuenta que tu aula
es un espejo de ti. Esa energía con la que tú entras en el aula es la energía que van a tener tus estudiantes. Si no, vamos a observarnos. Eso también es un ejercicio que hacemos en las mentorizaciones. Obsérvate lo que sientes. Observa lo que sientes, observa lo que dices, ¿no? El poder de la palabra del que hablábamos antes. Observa todas esas pequeñas cositas que pasan desapercibidas, y es lo que yo decía antes de poner foco. Pon foco en esas pequeñas cosas y al final del día escribe, pues mira, hoy me sentí así y mis alumnos reaccionaron así. Hoy dije tal y mis alumnos reaccionaron así. Esto en el mundo, quizá en el mundo de los chicos de ESO y demás, pues se vea menos, pero en el mundo universitario, que los alumnos muchas veces van voluntariamente a las clases, Claro. es muy significativo que hay profesores que cuando empieza el curso están sus aulas llenas, pero conforme va pasando el curso, Sí. pues se ve que un día van 2 alumnos menos, otro día 3 menos, otro día 4 menos, y cuando llega marzo tal, pues la clase está vacía, ¿no? Dejan de ir, ¿no? Pero hay algunos profesores, ¿verdad? Que parece que no se sabe por qué, bueno, sí se sabe por qué, porque lo hacen bien, pero hay profesores que no solamente cada vez van menos alumnos, sino que cada vez van más, ¿no? Eso también pasa mucho, eso lo vemos en algunas películas de Estados Unidos también cuando salen las universidades, ¿no? Que ahí de repente aparece un profesor ahí un poco Y que revolucionario se sientan las mesas, ¿no? y de repente, sí, se llenan las aulas, ¿no? de alumnos que quieren estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es la primera señal de éxito, ¿no? Que al menos tus alumnos, si te van dejando poco a poco, es que algo no les está llamando la atención, ¿no? Bueno, aquí tenemos el caso del que siempre habla Kuipers, ¿no? Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de fluir en tu vida con tu Ikigai, una cuestión de fluir con tu docencia y de respetarla. Es que yo insisto, cuando ya sabemos que nuestra vocación, nuestro propósito de vida, nuestra misión se alinea con nuestra docencia, tenemos que empezar a respetar todo lo que significa ser docente, ¿no? Es un desafío. Date cuenta que nosotros estamos enseñando a profesionales del futuro, del presente y futuro, y son profesiones que ni siquiera sabemos ni de lo que van. Es que no tienen ni nombre. O sea, es que tenemos una responsabilidad muy grande. Por eso yo siempre digo que yo me enfoco más en desarrollar a la persona, y esto me llama mucho la atención, aprovechando este espacio que me estás dando, de que no hay en los currículum un espacio al desarrollo personal en las aulas. Y habría que tenerlo, porque realmente estamos desarrollando y evolucionando a personas, ¿no? Y no sabemos a lo que se van a dedicar, pero podríamos ya empezar a trabajar desde dentro con ese desarrollo del alumno para que se dedique a lo que se dedique, enfocar su talento y enfocar su misión en la vida, sea una probabilidad, casi te cuento, al 99,9% de éxito en su trayectoria vital. Entonces, el pasar el quemar las horas en las aulas, yo creo que es una falta de responsabilidad con la trayectoria vital de nuestros alumnos. Elizabeth, vosotros, por eso hablábamos que en esta entrevista se unía un poco, hemos hablado de propósito de vida, en este caso tú lo tenías claro, para ser docente, hemos hablado de cómo transmitir eso a los alumnos, del cambio que supone, pero también en vosotros se materializa el tema del emprendimiento, de unir el desarrollo personal al profesional con un programa concreto que tiene un nombre muy interesante para los que pronunciamos regular, el Integrated Unconscious Teaching Mentoring Focus on You, dicho más fácil es ICTM. Y este es un programa concreto que tenéis para ayudar a los docentes a que transformen su docencia, ¿no? Háblanos un poco de este programa. Pues mira, es un programa donde incluimos mentorización y coaching. Trabajamos a través de vídeos donde direccionamos a los profesores, también trabajando desde su autodescubrimiento. No solamente a profesores de centro educativo, yo hablo de docente con la amplitud que la palabra docente tiene, o sea, a todos los niveles, emprendedores. Yo soy emprendedora docente, aparte de dedicarme a la clase de la universidad,
yo soy emprendedora, ¿no? Entonces, lo que hacemos es trabajar con ellos de una manera muy personalizada para ayudarlos y acompañarlos en sus búsquedas y en sus encuentros, ¿no? Lo que hacemos es mejorar sus capacidades y el desarrollo de sus talentos, fomentar sus fortalezas y ver cómo se pueden trabajar sus fortalezas dentro del aula, allá donde esté, o de su empresa, de su emprendimiento. Enseñarle a crear vínculos, ¿no? Tanto con los alumnos como con los equipos docentes con los que trabajen. Aportar ese conocimiento práctico e integrar lo que está funcionando y lo que no funciona. Bueno, pues darle el valor, pero despedirnos, ¿no? Y ver si eso nos está limitando y hace falta desbloquear y abandonar. Y reconocer los valores y el compromiso con la docencia. Lo primero que yo hago cuando me agendan una llamada al programa ICTM es preguntarle, ¿realmente estás en tu momento de cambio y de transformación? Porque si no me dicen que, bueno, no sé, automáticamente digo, no es tu momento. O sea, el profesor que quiere transformarse sabe en qué punto está. O sea, ahora, ya. No lo posterga, no lo dilata más en el tiempo. Y bueno, es un programa de cambio, de enriquecimiento tanto profesional como personal, en un proceso bidireccional. Ajá. Y una cosa que te quería preguntar sobre este programa. ¿Esto es siempre por iniciativa personal del profesor o, por ejemplo, puede haber una institución, por ejemplo, imagínate, pues no sé, una universidad que quiera poner este programa para todos sus profesores, ¿no? Claro. Entonces, digamos, tenéis diferentes tipos de iniciativas, ¿no? O sea, porque puede ser un profesor a título personal, individual, que quiera, ¿no? Porque, ¿qué duración tiene este? ¿Es un acompañamiento o tiene una duración concreta? Son 12 semanas. Son 12 semanas. Es un programa de 3 meses. Y sí, puede ser a nivel individual, porque tú quieras evolucionar de alguna manera o concreto, o quieres cambiar tu vida simplemente y quieras direccionarla y ver cómo te podemos ayudar a llegar a esos objetivos que te has planteado, ¿no? O ayudarte incluso a ver qué tipo de objetivos serían los indicados y ver cómo llegar a ellos. También para instituciones, efectivamente, para equipos docentes que necesitan y que quieren estas transformaciones, que están implicados. Y yo creo que necesitamos, decía Bolo Ken Robinson, que necesitamos una concepción expansiva del funcionamiento de la educación. Alex, y yo te agradezco esta oportunidad hoy aquí en la radio, porque muchas veces me cuesta llegar a muchos profesores, ¿no? Yo quiero llegar a más, pero claro, estoy limitada, ¿no? Por espacio, tiempo y nada de eso tiene sentido si no invertimos en nuestra formación. Yo no paro, yo creo que ya he gastado más información que la hipoteca de mi casa, Leslie, te lo puedo asegurar. Me hubiese comprado 3 mansiones en Beverly Hills. Pero yo no dejo de formarme. De hecho, ahora sigo formándome, sigo haciendo cursos, porque es que necesito, ¿no? Decía Ken Robinson que ahí está la clave en nuestro desarrollo. Y apoyarnos como profesores, porque es realmente de nosotros de lo que depende toda esta empresa. Y no hablo de Cintra, hablo de empresa de educación a nivel mundial, ¿no? Así que, bueno, yo quiero... Y quizá también yo creo que hay un trabajo importante como sociedad en el sentido de darle valor a la figura del profesor. Es decir, Dios, claro. Yo creo que últimamente, a ver, no sé en otros países, ¿no? Pero yo creo que aquí en España la figura del profesor ha ido siendo como muy vilipendiada, ¿no? Es decir, cuando vemos una película antigua, la autoridad en un pueblo era el cura, el profesor y el alcalde. Y el médico. Y el farmacéutico, ¿no? Eran como las 4, claro, eran las 4 autoridades, ¿no? El médico, el farmacéutico, el cura y el alcalde y el profesor, ¿no? O el maestro, ¿no? Porque se supone que el maestro pues, era el que sabía leer, escribir, el que daba el conocimiento. Pero yo creo que poco a poco la figura de los profesores en general, porque es como que se ha ido, no sé si deteriorando o se ha ido diluyendo y parece muchas veces que los que estudian magisterio o los que se dedican a profesiones de educación es como que, ¿no? Como lo más fácil, como muchas veces se bromea, ¿no? Con el que estudia magisterio y para mí muy desacertadamente, ¿no? Que, bueno, magisterio, esa de las carreras facilitas, ¿no? Eso hace trabajos manuales y yo creo que deberíamos
retomar otra vez el darle la importancia que se merece a todas las personas que se dedican a la enseñanza, ¿no? Bueno, hemos empezado por ahí, ¿no? Hemos empezado, yo te comentaba... De hecho, se dice el que no es buen profesional de algo es el que se dedica a enseñar, ¿no? Claro. O sea, que como siempre se denigra esa figura, ¿no? Y volvemos del a la profesor. primera pregunta, ¿no? Tú me decías, ¿quién es el docente consciente? Yo te decía, el que rompe esas creencias limitantes, ¿no? Y eso son creencias limitantes que nos están bloqueando. Hay que reinventar el funcionamiento de la escuela, Alexis. Hay que encontrar las cosas que obstaculizan el aprendizaje, como tú bien dices, y hay que sustituirlo por las que lo faciliten. Y Podremos mantener las escuelas, pero hay que reimaginarlas y hay que implicarse. por último, Elizabeth, y agradeciéndote mucho el haber venido hoy aquí, a todos los que nos estén escuchando, viendo, que les pueda interesar este tema, ¿dónde pueden tener más información, recursos que tienes? ¿Tienes página web? ¿Cómo? Pues mira, nuestra página web www.extintra.com y ahí yo pues invito a los docentes a leer especialmente el blog y aquella información del programa Focus on You, que creo que merece la pena ver hoy, quizás reflejarnos un poco en todo aquello que escribimos en la página. Pues Elizabeth Miras, mucha suerte con este proyecto de Extintra, que lo vuelvo a decir, extintra.com, para revolucionar el mundo de la docencia, volvernos profesores conscientes y bueno, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Enhorabuena, Elizabeth. Y enhorabuena a ti, Alexis, por traernos siempre temas tan interesantes como el que hoy copaba esta sección de Instituto Alma y Mente. Seguimos el martes que viene, ¿verdad, Alexis? El martes que viene continuamos con más temas muy interesantes, así que volveremos. Y cualquier cosa hasta entonces podéis visitar en redes sociales Instituto Alma y Mente. Gracias, Alexis. 3 minutos para las 7, nos vamos. Empieza ahora edición especial de Fútbol Club con motivo del partido de las 9 de la noche. Disfrútenlo y suerte, adiós. Es que decía que empezábamos ahora con una programación especial.